Quería ayudarle a tender la ropa. Derecho civil y político de primera generación. Bien, estamos de vuelta. Bueno, alguien me está escribiendo a WhatsApp, pero no tengo nombre y no me responde tampoco, diciendo que no podía entrar. Si es alguno de ustedes, póngame en el chat, en privado, si quieren. Era yo, así no sigo insistiendo. Ya, bueno. Entonces, continuemos. No se olviden poner sus nombres, por favor, en el chat. Bien. Como mencionaba, entonces, la dopamina lo usaremos para el tratamiento del shock. ¿Ya? En terapia intensiva podemos usarlo para regular la presión arterial, ¿no? En los pacientes que tienden a la hipotensión por algún motivo, y va a mejorar en ese mismo tipo de pacientes la diuresis, haciendo que empiecen a orinar.
¿ya? Van a ser efectos adversos, náuseas, que eso obviamente no es preocupante. Ya, la hipertensión sí pudiese a veces sobrepasarse mucho, entonces en ese caso simplemente lo que se hace es reducir la dosis, porque la dopamina tiene la ventaja de que es una droga que si bien es muy efectiva y de acción rápida, su acción también es corta. Y por eso generalmente lo usamos bastante en terapia o en emergencia, ya que al tener acción corta, ya podemos, si tenemos algún inconveniente con la droga, bajar la dosis y como dura muy poco, el efecto también desaparece rápido. Entonces, lo que hacemos es jugar con la dosis. Si el paciente está subiéndose la presión, le empezamos a bajar la dosis, ¿no? Si está muy baja, se la subimos, ¿no? Y hasta que encontramos el punto adecuado de la droga. Ya puede sacar esas arritmias, pero otra vez también pasaría exactamente lo mismo. ¿Ya? En cuanto a cualquier arritmia, lo que vamos a hacer es reducir la dosis y con eso aparece. En cuanto a dolor de cabeza, bueno, es un efecto que podemos tolerarlo dándole analgésicos de repente al paciente, pero acuérdense que estas drogas las manejamos en puntos vitales, así que es mejor tener un paciente vivo con dolor de cabeza que uno sin dolor y muerto, ¿no? Entonces, eso en cuanto a ese efecto adverso. Bien. Otra que usamos menos, pero igual lo vamos a usar, sería la dobutamina. ¿Ya? La dobutamina es un derivado de la dopamina, ¿ya? Y también tiene el efecto cronotrópico y inotrópico. O sea, solamente hace que el corazón lata más rápido y con más fuerza, pero como ven, ya no tiene el efecto vascular, ya lo cual hace que sea más efectivo en patologías cardíacas, ya no tanto con problemas de shock. Su único efecto adverso es la fibrilación auricular, que es una arritmia que no es peligrosa. Así que pudiésemos dar en algunos de estos pacientes que necesitan mejorar su frecuencia cardíaca y su fuerza. Eso generalmente ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Bien, no es nuestra primera elección y ahorita vamos a ver cuál es la mejor elección. Sin embargo, es una alternativa en pacientes muy específicos. Bien, acá está. La digoxina es la droga que más vamos a usar en lo que son los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es el verdadero cardiotónico, ya que el efecto es directamente sobre el corazón. Ya, lo que va a hacer es hacer justamente lo que necesitamos cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, su fuerza de su corazón está reducida, ¿ya? Entonces, le aumenta la fuerza, por eso es inotrópica. El paciente con insuficiencia cardíaca, su corazón, para poder compensar un poco su falla, suele aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, suele estar con taquicardia. Entonces, esta disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, de esa manera, tenemos más fuerza con menos frecuencia y tenemos, por lo tanto, un efecto compensador en el corazón. Ahora, normalmente, cualquier músculo, y eso le incluye el corazón, cuando trabaja más, o sea, cuando hace más fuerza, consume más oxígeno, lo cual hace a veces que un corazón no pudiese funcionar bien a pesar de que le aumentemos la fuerza, como lo que hace la dopamina o la dobutamina. ¿Ya? Porque de nada sirve que le aumentemos la fuerza, pero si no hay una buena oxigenación de este tejido, después de un rato va a empezar a fallar esta función. ¿Ya? Entonces suele ser a veces contraproducente. ¿Ya? En cambio, esta droga lo que hace, como ven, es disminuir el consumo de oxígeno. O sea, le aumenta la fuerza al corazón y al mismo tiempo hace que no necesite tanto oxígeno, lo cual es lo ideal en un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por eso son las drogas que usamos por excelencia en pacientes con insuficiencia cardíaca.
¿Ya? Bien, es su principal indicación. Pero también podemos usarlo en algunas arritmias, más que todo por el hecho de que disminuye la frecuencia. Entonces, pacientes que tengan arritmias con frecuencia elevada, ¿no? Pacientes con taquiarritmias, que le llamamos. O sea, arritmias, pero corazón late rápido. Y también taquicardias, porque ayuda a bajar esa frecuencia cardíaca. ¿Ya? En esos casos usaríamos esta droga. ¿Ya? No sé por qué lo bajé, pero bueno, aquí están los efectos adversos. En cuanto a efectos adversos, vamos a tener ya arritmias, en este caso bradiarritmias. Ya significa que el corazón va a latir muy lento, las bradiarritmias. Ya. Bien. Puede producir hipopotasemia, hace que a nivel renal perdamos potasio y por eso genera la hipopotasemia. Ya que eso siempre es peligroso. Y por ejemplo, el calambre, que aquí está como efecto adverso, es la primer señal de que el paciente está en hipopotasemia. Los pacientes que están tomando esta droga y pronto nos dicen que están empezando a tener calambres, hay que preocuparse porque nos está indicando que su potasio de repente está bajando. Entonces hay que rápidamente hacerle control de eso y equilibrar su potasio. Van a tener pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, que no son preocupantes ante una insuficiencia, ¿no? Un poco de fatiga, generalmente las primeras horas cuando se va a iniciar la droga, ahorita voy a explicar sobre eso. Pueden un poco de confusión y visión borrosa, estos dos generalmente se suele ver cuando no estamos pasando con la dosis, ¿ya? Entonces regula con la dosis. Bien, en cuanto a precauciones de estas drogas, hay que tener cierta precaución. En primer lugar, el margen de seguridad en cuanto a la dosis de esta droga es bien pequeña. ¿Eso qué significa? Que no es como otras drogas que tenemos rango de seguridad. Por ejemplo, el paracetamol, ya para que produzca efectos tóxicos tengo que alcanzar casi 12 gramos. Eso es casi imposible que una persona en su sano juicio se tome de paracetamol. ¿Ya? Generalmente son porque intentan suicidarse, pero es una gran cantidad de tabletas, así que es muy difícil que lo hagan por error. En cambio, en esta de acá, su margen es tan pequeñito que si ustedes se pasan con media tabletita, el paciente se puede entrar en efecto tóxico. Entonces, su rango de seguridad es bien pequeño. ¿Ya? Es lo primero. Segundo, que esta droga no funciona de forma directa si empezamos con vía oral. Entonces, si el paciente tuviese necesidad de esta droga y le empezamos a dar tabletas, no va a responder. Hay que hacer algo que se le llama digitalización. ¿Ya? La digitalización es un proceso que hacemos con el paciente en internación. Cuando necesite esta droga, lo vamos a internar por 24 48 horas. Lo conectamos a monitor cardíaco para vigilar la función del corazón y le empezamos a pasar la droga por vía endovenosa, ¿ya? En dosis un poco elevada para que se saturen todos los receptores en el cuerpo. Entonces vamos a tener 24 horas con digosina endovenosa. Como su rango de seguridad es muy pequeña, entonces pues tenemos que tenerlo en monitor cardíaco para vigilar y en caso de haber algún efecto, bajamos la dosis. Una vez que termine este proceso de digitalización, recién el paciente puede empezar a tomar por vía oral. ¿Ya? Eso es así, es la única droga, por si acaso, que funciona así. Ya no podemos directamente empezar por vía oral. Es importante entender esta droga. Y para el proceso de la digitalización que la avisaba, como es delicado, se hace solamente en pacientes con internación y bajo supervisión cardiológica. Bien, en cuanto a los calambres, dice, son una parte específica. No, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Si es para esta droga, puede aparecer el calambre en cualquier parte. Entonces, nos tiene que llamar la atención, como decía, si el paciente empieza a tomar calambres. Y lo mismo en otras drogas, que vamos a ver más adelante, donde también se pierde potasio. Bien.
Lo siguiente que vamos a ver sería los antiarrítmicos. Ya, los antiarrítmicos, aquí solamente los menciono. Como pueden ver, solamente menciono las drogas, no vamos a hablar ni de efectos ni de contraindicaciones. Porque estas drogas, si bien se usan para las arritmias, su indicación principal suele ser otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, ya la lidocaína, que yo creo que todos conocen qué es la lidocaína, como saben muy bien, es un anestésico local y lo usamos como anestésico local. Es su principal indicación de esta droga. Sin embargo, ya lo usamos para tratamiento de algunas arritmias. Ya en ese caso se usa de forma endovenosa, ya, y solamente en pacientes graves, porque también puede tener efectos adversos ya muy frecuentemente. Pero es un antiarrítmico, lo usamos para ciertas arritmias. Ya, la fenitoína, por ejemplo, es un anticonvulsivante, también se usa como anestésico general, ya, y también lo usamos como antiarrítmico. Lo que es, por ejemplo, el propanolol, el metoprolol, sotalol y atenolol, ahorita lo vamos a ver dentro del grupo de los antihipertensivos, ya, pero también se usan para las arritmias. Entonces, aquí ya lo estoy colocando porque en los libros de farmacología tienen un capítulo para antiarrítmicos, pero estas drogas están ubicadas también en otros grupos que estamos viendo o que ya hemos visto de repente, ¿ya? Entonces, para no estar repitiendo lo mismo, solamente lo menciono acá y ya en donde es específico, ahí ya vamos a sus efectos y ahí mismo les menciono que también son antiarrítmicos, ¿ya? Bien, entonces empezaremos con los antihipertensivos, ¿ya? No son hipotensores, porque no los usamos para que la presión baje por debajo de lo normal, porque es un error calificarlos como hipotensores. Ya son antihipertensivos. Lo que hacen es hacer que la presión baje hasta los valores normales. ¿Ya? El hecho de que produzcan hipotensión sería un efecto adverso y no el efecto que buscamos. Por eso no les podemos llamar hipotensores. Eso, como les digo, algunos textos van a encontrar que los califican con ese nombre. ¿Ya? Bien, son varios, vamos a ver, y empezaremos con el grupo de los diuréticos. Entonces, los diuréticos. Los diuréticos, entonces, son drogas que aumentan la diuresis. Eso significa que son drogas que nos hacen orinar más. Y ya van a ser drogas que nos van a hacer orinar más de lo normal, en otras palabras. ¿Ya? Ahora, como nos hacen orinar más de lo normal, lo que hacen es sacarle el agua de la sangre para que con eso formemos la orina. ¿Ya? Y entonces, al quitarle el agua de la sangre, le estamos quitando volumen sanguíneo. ¿Ya? Eso es lo que nos ayuda al tratamiento de la hipertensión arterial. Ya que si yo quiero bajar la hipertensión arterial, tengo que hacer una de tres cosas. Uno, que el corazón baje de frecuencia. Dos, que el vaso sanguíneo se abra. Y tres, que perdamos líquido de la sangre. Entonces, este es el tercero. Hace que perdamos líquido de la sangre, ¿ya? Y por lo tanto, eso hace bajar la presión arterial. Lo vamos a usar en pacientes que son hipertensos y que no están respondiendo al tratamiento con las otras drogas que vamos a ver ahorita. O sea, los diuréticos no son los que damos de entrada. Los vamos a dar cuando otros, que vamos a ver, nos responden, ¿ya? O los asociamos a las otras drogas, ¿ya? Bien, en edemas de cualquier origen, ahí se refiere a lo que son las hinchazones, la retención de líquidos, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes renales, en pacientes hepáticos, en los mismos pacientes con insuficiencia cardíaca, a veces los líquidos se retienen, ¿no? Y se hinchan las piernas, o sea, donde se han visto estos pacientes. Entonces, para eso lo vamos a usar, ¿ya? ACV es accidente cerebrovascular. Son las famosas embolias o los derrames cerebrales.
No, son dos cosas diferentes, ¿no? Ya, pero estarían dentro de lo que le llamamos ACVs, ¿ya? Y lo mismo los TECs, que sería traumatismo encefalocraneano, que esto es cuando nos golpeamos la cabeza, ¿ya? En estas dos enfermedades, ¿no? En tanto el ACV como las TECs, unos problemas que produce daño y muerte en los pacientes es el hecho de que el cerebro se inflama, ¿ya? El cerebro se va a inflamar, se empieza a hinchar, pero tengan en cuenta que el cerebro está dentro de la caja craneana, la bóveda craneana, está formado por huesos, ¿ya? No es elástico, es duro, por lo tanto, la caja, ¿ya? Eso significa que si el cerebro se empieza a hinchar y no tiene, obviamente, para dónde generar esa tensión, se empieza a aplastar a sí mismo, eso disminuye su circulación sanguínea y eso empieza a dañar las células. Y además empieza a expresar a todo el contenido endocraneano, significa no solamente el cerebro, sino el cerebelo y otras cosas, hacia la parte más posterior y fuerza a que una partecita del cerebelo, que se llama amígdala cerebelosa, entre en el conducto raquídeo. O sea, por la presión le empuja a que esa partecita se entre en el conducto raquídeo. Cuando eso ocurre, se aplastan las arterias que le alimentan al bulbo raquídeo y no le llega sangre al bulbo raquídeo y se muere el bulbo raquídeo. El problema está que en el bulbo raquídeo está el centro que controla al corazón y a la respiración. Por lo tanto, si esta zona se muere, la persona también fallece, ¿ya? Entonces, eso suele pasar en estas dos patologías. Entonces, para evitar que el cerebro se hinche, lo que vamos a hacer es secarlo. Para eso le sacamos agua por la orina, eso le saca agua a la sangre y la sangre le saca agua a todos los tejidos, incluido el cerebro. Eso ayuda, por lo tanto, a frenar un poco ese hinchazón y así le salvamos la vida a estos pacientes, ¿ya? Bien, en intoxicaciones, bueno, todo paciente que ingiere cualquier tipo de toxina y ya ha entrado a la sangre, una de las formas de evitar que esa toxina le siga haciendo daño es acelerar que el cuerpo lo bote, ¿ya? Como la mayoría de las sustancias se eliminan por vía urinaria, entonces al forzar la orina, vamos a hacer que por lo tanto bote más rápidamente cualquier toxina, ¿ya? Entonces por eso sirven para las intoxicaciones. Para algunas correcciones hidroelectrolíticas cuando hay alteraciones de sodio y potasio. Ahorita vamos a ver, cuando se hable de los efectos y de las drogas, algunas actúan sobre un electrolito, otros sobre otro electrolito. Entonces cuando queremos corregir alguno de ellos, usaremos estas drogas, ¿ya? Bien, entonces esas serían sus indicaciones de estas drogas. Ahora vamos a ver cuáles son y sus características. Bien, son todos esos. Ya, y bien ahí. Vamos a hablar de las características especiales que pudiese tener alguno. Ya, por ejemplo, la furosemida es el que tiene un efecto rápido y casi inmediato. Lo usamos, por lo tanto, en la emergencia. El único problema es que no se puede usar por tiempo prolongado, porque uno de los problemas que tiene esta droga es que hace que botemos mucho potasio en la orina, y ese es el peligro. Bueno, en realidad, aquí, miren que les he puesto un asterisco a algunos de ellos, ahí lo voy a subrayar con rojo, la espironolactona, por ejemplo, está con asterisco, la milorida, ¿ya? Y el triamtirene. Ya les he puesto con asterisco porque tienen efecto contrario a todas las otras. ¿Ya? Todas las que no están con rojo hacen que perdamos mucho potasio en la orina, por eso les llama diuréticos perdedores de potasio. En cambio, los que están en rojo hacen lo contrario, retienen el potasio y por lo tanto hacen que la sangre empiece a subir. ¿Ya? Le llamamos a estos ahorradores de potasio, ¿ya? Entonces, fíjense, en cuanto al potasio, son contrarias. Unas hacen que perdamos potasio y otras hacen que aumentemos el potasio. Entonces, escogemos una de esas dependiendo del tipo de paciente que estamos tratando, ¿ya? Bien. Entonces, eso para que entiendan lo que les hablaba de la furosemida. Entonces, la furosemida es rápido, ¿ya? Pero también tiene el problema que me hace perder mucho potasio,
Ya, por lo tanto, no sirve para usar en tratamientos prolongados, solamente para emergencia. En cambio, la hidroclorotiazida ya es una droga que hace que también odiemos bastante, pero con pérdida mínima de potasio. O sea, pierde potasio, pero muy poco. Lo cual hace que sirva para tratamientos prolongados. Es más, de todos los que ven ahí, es el único que se usa para tratamientos prolongados y se suele usar asociado generalmente a otras drogas. Por ejemplo, una de las drogas que más usan para la presión alta es la Enalapril, que lo vamos a ver ahorita, no sé si nos da, sí, nos va. Ahorita vamos a ver la Enalapril. El Enalapril puro, por ejemplo, nombre comercial, viene, por ejemplo, con Lotrial, es el nombre comercial, ¿ya? O Enalap, así, ¿no? Pero viene la misma tabletita, a veces con hidroclorotiazida, y es el mismo nombre más una letra D, ¿no? Por ejemplo, Lotrial D o Enalap D o Enalten D. Entonces, ustedes ven en el nombre comercial que le aumentan una letra D, ¿ya? Eso significa que tuviese hidroclorotiazida en la tableta. O sea, sería otro antihipertensivo más hidroclorotiazida. Bien. Entonces, eso sería la hidroclorotiazida. El manitol lo usamos principalmente para lo que le decía hace rato, las ACVs y los TECs, estos de acá, los del cerebro que mencionaba. Ya que el manitol lo colocamos directamente en sangre y al pasar por los órganos le chupa agua a los órganos y después hace que lo orinemos. ¿Ya? Entonces, más que todo para ese tipo de patologías. ¿Ya? Luego, lo que son los otros, son alternativas, no usamos muy frecuente, pero podemos usarlos en caso de que los efectos sean marcados con las otras drogas. La teofilina, ya lo hemos visto en broncodilatadores, ¿se acuerdan? Es un broncodilatador, pero también es un diurético. ¿Ya? Sin embargo, el efecto diurético lo usamos muy poco. Y la cafeína, que también ya saben dónde viene, fíjense que está incluido en grupo de los diuréticos. Bueno, no sé si ustedes aún se han tomado unas 2 tacitas de café y después han ido a orinar. Pues, un efecto de la cafeína. Bien, eso sería en cuanto a las drogas. En cuanto a las contraindicaciones. Con esta droga, no vamos a poder usarlo en ciertas situaciones en las que la pérdida de agua o de potasio o las alteraciones de potasio me pueden traer problemas. Entonces, los pacientes que tienen hiperglicemia, esos serían los pacientes diabéticos principalmente, los pacientes diabéticos ya tienen su glucosa elevada en la sangre. Ahora, si uno le doy un diurético, lo que va a hacer es que la sangre se pierda agua. Al perder agua, ya no aumenta la glucosa, pero al perder agua, la glucosa está más concentrada. Por lo tanto, si yo le hago un laboratorio, me va a dar valores más elevados de glucosa. ¿Ya? Entonces, me tiende a empeorar las hiperglicemias. ¿Ya? Por eso no se usa en hiperglicemia. Pacientes que tengan alteraciones del calcio, y eso se refiere a todas, aquí no es una específica, todas también tienen problema de que favorecen la pérdida de calcio en la orina y obviamente eso puede generar complicaciones en pacientes con problemas de calcio, como la osteoporosis, por ejemplo, los empeoraría. En cuanto a la gota, que se debe a la acumulación de ácido úrico en las articulaciones y que eso genera dolor, hay que tener en cuenta que si tiene el ácido úrico elevado, le va a pasar lo mismo que lo que le estaba hablando aquí con la glucosa. ¿Ya? Al sacar el agua, no disminuye esta droga, pero el problema está en que se concentra. Y si se concentra más, el problema es que
el ácido úrico se va a precipitar. Significa que va a formar los cristales y esos cristales son los que producen inflamación a nivel articular, ¿ya? Además, que va a forzar a que el ácido úrico también se cristalice en riñón, produciendo cálculos renales, ¿ya? Entonces, por eso no se da en pacientes, aquí en realidad deberíamos decir con ácido úrico elevado, que eso es la hiperuricemia, pero a esa enfermedad le llamamos gota. En pacientes con hipotensión, obviamente, porque les decía hace rato que justamente el efecto que hace para bajar la presión es que le pierde el agua. Entonces, si el paciente es hipotenso, pues con esto se lo voy a bajar más. ¿Ya? Entonces no podemos darlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los pacientes como los ACVs o los TEC, que más bien es contraproducente darle esta droga en ese tipo de pacientes. Cualquier paciente con deshidratación, obviamente, porque ha perdido agua, no se olviden. Ya, pacientes con alteraciones del potasio, y esto lo que dice según la droga, se refiere a lo que les mencionaba hace ratito, que les puse en los asteriscos, ya, en los que estaban acá. Entonces, no se olviden lo que les decía, que la espironolactona, la amilorida y el trientirene son drogas que retienen el potasio. Entonces, en estas drogas no le puedo dar si el paciente tiene la tendencia a aumentar su potasio, ¿ya? Y las otras, como son perdedoras de potasio, no le voy a dar en pacientes que tienden a tener potasio bajo, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene tendencia a perder potasio, le vamos a dar las que retienen potasio, las que están con amarillo. Si el paciente tiene tendencia a acumular potasio, le vamos a dar las otras. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a jugar de droga dependiendo del tipo de paciente. Y eso es bien variable. O sea, no se puede saber qué paciente pierde más potasio o menos potasio hasta que empezamos el tratamiento. Y según eso nosotros vamos regulando. ¿Ya? Bien. Entonces, esos serían sus contraindicaciones. En cuanto a los efectos adversos, bueno, como me hacen perder o ganar sodio y potasio, ya, entonces no podemos usar en pacientes con alteraciones del sodio y del potasio, ya, porque ya nos hacen perder sodio y potasio, pero hemos mencionado más sobre el potasio porque es siempre el más delicado. Lo que pasa es que el potasio tiene cantidades bien pequeñitas en el cuerpo y alteraciones mínimas pueden tener problemas serios. En cambio, el potasio tiene un buen rango para subir y bajar, así que por eso generalmente no nos preocupa mucho, a menos que esté muy alterado. Ya, puede hacer que perdamos mucho magnesio en la orina, y eso genera calambres, igual que la pérdida de potasio. Lo que les expliqué al rato, puede hacer que la glucosa se suba, o el ácido úrico se suba, ya, pero que en realidad, no se olviden que les decía, que no es que se sube, sino que se concentran más. Lo mismo las hiperlipidemias, que son pacientes que tienen más grasa en la sangre, ¿no? Triglicéridos, colesterol. Ya, como esto hace que perdamos agua, también se va a concentrar y puede que los valores aumenten. ¿Ya? Bien, algunas pueden tener efecto directo sobre el oído, como la furosemida, pueden ser tóxicos al nivel del oído, o sea que nos hace perder capacidad auditiva. Ya, algunos también pueden tener efecto tóxico a nivel renal, principalmente cuando se sobredosifica o en pacientes que están en un punto en el cual tenemos que darle esto para mantenerlo sin que se hinche el cerebro, por ejemplo, pero también el riñón necesita mantener cierta presión y a veces nos falla ahí y eso puede producir daño a nivel renal. En las que se usan por vía oral pueden generar hemorragias digestivas y todas pueden generar cálculos renales en pacientes que tenían problemas de ácido úrico elevado, ya, o también cuando bota mucho calcio por orina, puede generar que se formen los cálculos renales. Ya, entonces son sus efectos adversos. Ya, podemos decir que son más frecuentes que cualquier otra droga, ya, principalmente los cambios de potasio, y por eso está eso como precaución. Ya, si se usa por largo tiempo, hay que estar controlando el potasio sanguíneo. Ya, no se olviden de ese detalle. ¿Ya? Bueno, entonces, eso sería
los diuréticos. ¿Alguna pregunta sobre los diuréticos? Bien. El otro grupo sería los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya es una proteína que tenemos, ya que circula en la sangre, ya es producida por el pulmón. Lo que pasa es que una forma como controlamos la presión arterial, que eso vamos a ver cuando veamos fisiología, es que el riñón bota una sustancia llamada renina, que convierte a una sustancia que bota el hígado llamada angiotensinógeno, la convierte en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, cuando pasa por pulmón, es convertida en angiotensina 2. Esta última conversión es producida por esta enzima que estamos hablando aquí, que se bloquea. Ya, las angiotensinas, la 1 y la 2, principalmente la 2, que es más potente, ya lo que hacen es que los vasos sanguíneos se cierren y eso me sube la presión arterial. Entonces, en pacientes que tienen la presión arterial alta, ya, si nosotros bloqueamos a esta enzima, no se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y por lo tanto, ese efecto de subir la presión desaparece y la presión tiende a bajar. ¿Ya? Entonces, vamos a usar de esa manera este grupo de drogas. Ese grupo de drogas más usado. ¿Ya? Entonces, su única indicación en realidad, como están viendo, es para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y aquí están las drogas más usadas en tratamiento de hipertensión arterial. ¿Ya? Entre ellas, el famoso enalapril. ¿Ya? Que a mí a ver que es la droga que generalmente damos de entrada en todo paciente que es hipertenso antes de darle alguna otra droga. ¿Ya? El captopril, que es el que usamos en las emergencias. ¿Ya? Los pacientes que tienen crisis hipertensivas, les vamos a dar captopril sublingual. Vienen tabletitas sublinguales, ya que tiene el efecto de bajarme la presión ya en una forma eficiente y no brusca. Ya, lo que pasa es que hay otras drogas, que vamos a ver más adelante, que se usaban también para bajar la presión, pero el problema es que a veces la bajan de forma brusca y eso es más dañino. Entonces, una droga muy buena para bajar ya de forma eficiente, pero no brusca, es el captopril. Ya vienen tabletitas para sublingual. Y si alguna vez no tenemos las sublinguales, sirven las otras que son para tragar, pero hay que hacerlas polvo. La golpeamos en su envase o con 2 cucharas las aplastamos y se coloca debajo de la lengua y tiene un efecto rápido. ¿Ya? Nos sirve entonces para las emergencias hipertensivas. ¿Ya? Los otros no los usamos muy frecuente, pero son alternativas cuando estos me traen efectos adversos. ¿Ya? Bueno, los efectos adversos lo hablamos mañana. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar por hoy. Si hay una pregunta todavía, hay 1:20 para poder de repente responder la pregunta. Bueno, no sé si ya les dije a ustedes, no me acuerdo, pero la nota de la anterior materia la voy a retirar. Ya, otro grupo me ha pedido que les dé tiempo hasta mañana. Entonces, recién mañana al mediodía voy a retirar la nota. Así que todavía tienen tiempo por mirarlo si no la han visto. Ya, de todas maneras, como nadie me ha escrito nada, yo creo que todo está bien, solamente es por si acaso. Ya. Entonces, cualquier cosita me escribe. Está subido todo. Todo está. Tienen que entrarse ahí donde dice en trabajos de clase, dice videos. Ahí están todos los videos, no falta ninguno. Todos los videos están. ¿Ya? También fíjense, ahí están, también dice pizarras, todas las pizarras. Está todo, no falta nada. Ya, bueno, y los exámenes, bueno, son todos los días, como han visto, los cuestionarios, que si han estado en la clase es fácil de responder. De todas maneras, lo del jueves, que probablemente es feriado, bueno, normalmente es feriado, pero como siempre hay que esperar la comunicación oficial. ¿Listo? El que no puede dar su nota, que me escriba WhatsApp. ¿Ya?